Mira, justo La Tecla, la revista La Tecla, arranca en portada con "Cuando un líder se va". De líderes vamos a hablar justamente. Luis Pablo Ginecker. Sí, decíamos recién que la muerte de Néstor Kirchner y la gran movilización que hubo a Plaza de Mayo, sobre todo de jóvenes, volvió a poner sobre la mesa el tema de los liderazgos. Pareciera que en la política argentina, pero también en la región, la presencia de un líder fuerte y carismático es casi una condición necesaria para un proceso político exitoso o por lo menos de gran adhesión popular. Se puede repasar, ¿no? No solo Kirchner en Argentina. Está también Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y por supuesto Chávez en Venezuela y Fidel en Cuba. Quizá la cuestión de los liderazgos a lo que esté más asociada es a lo que tradicionalmente se conoce como populismo, y casi todos estos presidentes, en mayor o en menor medida, lo son. Coqui. Se sobreentiende que... Ahora va de vuelta. Dale. Decía que se sobreentiende que el líder es necesario, no solamente a la hora de hablar de política, sino también en cualquier grupo de personas. Siempre hay alguien que tiene una actitud de liderazgo frente a sus compañeros, por ejemplo. Pero se supone que en una democracia, con sus instituciones, podía prescindirse de ellos. Hay gobernadores, hay intendentes, hay senadores, hay diputados, hay un montón de funcionarios de todo tipo. Pero sin embargo, cuando parece mejor funcionar es cuando surge, cuando aparece un líder. Lo que para unos es autoritarismo, para otros es liderazgo. Y con este informe, ¿qué nos proponemos o qué no nos proponemos? No nos vamos a proponer en realidad sacar conclusiones cerradas, sí disparar preguntas, que es la idea con la que surgió esta producción. ¿Populismo y líder son la misma cosa? ¿Son los líderes los que marcan la diferencia en la historia de los países, de los procesos políticos? ¿Los líderes de hoy tienen las mismas características que los líderes del siglo XX? El populismo no tiene un contenido específico. Es una forma de pensar las identidades sociales, un modo de articular demandas dispersas, una manera de construir lo político. Ernesto Laclau. Vamos a decirlo, al carajo. En febrero de este año, el director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Dennis Blair, lanzó una fuerte advertencia sobre los riesgos que corren la democracia y las políticas de mercado en América Latina por amenazas como la delincuencia en México o el populismo en Venezuela y Bolivia. Atilio Borón, sociólogo. Un proceso político de cambio, de transformación social, normalmente está asociado con algunas personalidades dirigentes que desempeñan un papel prácticamente insustituible. Y esto no solo en los procesos revolucionarios socialistas. En la Argentina suele usarse el concepto populismo para definir los procesos políticos en los que un líder carismático guía a una masa supuestamente ignorante. Yo creo que estamos frente a liderazgos muy diferentes. Puede haber liderazgos de un populismo de derecha, liderazgos neoconservadores. La América Latina de los 90 tuvo ese tipo, entre comillas, de liderazgos, que suelen ser también liderazgos que se disuelven finalmente, que expresan más bien un estado de crisis muy profunda de la trama valorativa de la sociedad. Ricardo Forster es filósofo, integra Carta Abierta. Me parece que los liderazgos de esta década, los liderazgos que hoy están atravesando sobre todo Sudamérica, los que vos mencionabas, Evo, Correa, o Chávez, o Lula, o Néstor Kirchner, ¿no?, para mencionar a los más fuertes, están también señalando un tiempo de, yo diría, de recuperación de un vínculo entre liderazgo, sentido, ideología, proyecto, y en esas dimensiones el liderazgo es un liderazgo que tiene que ver con tradiciones populares, emancipatorias, algunas provenientes de las tradiciones de las izquierdas, otras de las tradiciones nacional populares, pero que están como entramándose, cada uno con un perfil muy propio, algunos con un perfil más modernizador y otros apelando más a un vínculo dialéctico entre lo arcaico y lo actual. Pienso, por ejemplo, en ese sentido en Evo, pero creo que los liderazgos de estos personajes que están atravesando la actualidad latinoamericana básicamente tienen un perfil ideológico y una dimensión de los vínculos como si construyesen puentes entre las lenguas previas que lo constituyeron y las lenguas actuales,
que hay que enmarcarlos en la reconstrucción de una tradición emancipatoria popular, que los pone en un andarivel muy diferente al de esos liderazgos más bien de marketing, vinculados al ciudadano consumista o al descalabro de las grandes tradiciones populares y a su vaciamiento, ¿no? Como eran los liderazgos o los pseudo liderazgos de los años 90. Para parir el socialismo del siglo XXI, socialismo o barbarie. El filósofo alemán Max Weber pensó 3 formas sobre las que se legitima la autoridad. La tradicional, que se sustenta en experiencias históricas. Una forma pura, vinculada a normas y reglas que entrega el poder a una autoridad legal. Y el carisma. En este caso, el cumplimiento es resultado de una devoción a una persona en particular, sustentada en su excepcional santidad, un carácter ejemplar y el heroísmo. Uno toma los trabajos clásicos de Max Weber, por ejemplo, hay diferentes tipos de construcción de legitimidad. Eduardo Gruner, sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Algunos de los cuales suponen un liderazgo personal, fundamentalmente lo que él llamaba el liderazgo carismático, ¿verdad? Que está en la base misma de lo que se suele llamar populismo, que también es un concepto, una noción muy amplia y con muchos matices, y en los populismos de derecha, de izquierda o neoliberales que hemos conocido en la Argentina en la época del menemazo, por ejemplo. Es decir, hay muchas, yo diría que básicamente el liderazgo de tipo personal, el liderazgo carismático, es un tipo de liderazgo que es característico de la modernidad y sobre todo del siglo XX, en la medida en que supone una condición previa, un hecho previo, que es el ingreso de las grandes masas a la vida política, cosa que es una característica, por supuesto, de la modernidad. La crítica clásica al populismo está muy ligada a una concepción tecnocrática del poder, según la cual solo los expertos deben determinar las fórmulas que van a organizar la vida de la comunidad. Pongamos el ejemplo de Venezuela. Allí hay masas políticas vírgenes que nunca habían participado en el sistema político, excepto a través de formas de extorsión de carácter clientelístico. Entonces, en el momento en que esas masas se lanzan a la arena histórica, lo hacen a través de la identificación con cierto líder. Y ese es un liderazgo democrático, porque sin esa forma de identificación con el líder, las masas no estarían participando dentro del sistema político, y el sistema político estaría en manos de élites que reemplazarían la voluntad popular. Ernesto Laclau. Yo creo que el tema del populismo hoy en día se utiliza como un elemento de descalificación, a pesar de los esfuerzos que ha hecho Laclau para restablecerlo en toda su gloria y dignidad, solo que ese restablecimiento no tiene fundamento alguno, porque la edad del populismo quedó atrasada, mejor dicho, quedó sobrepasada hace mucho tiempo, ¿verdad? Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación. Vos podés hablar de populismo cuando hablas de una situación de empate de clases, cosa que en la Argentina se acabó ese empate de clases, que ganó por goleada a la derecha, la gran burguesía asociada al capital financiero internacional. Entonces hablar de populismo acá queda reducido a una expresión más bien retórica o a un estilo de vinculación entre un líder y las masas. Digo, vos no podés decir que Kirchner fue un líder populista, porque simplemente basta mirar los datos estructurales de la economía argentina para ver que no hay ningún lugar para el populismo. Cuando tenés casi la mitad de la población trabajando bajo un régimen de precarización laboral, hablar de populismo es un disparate atómico. Pero bueno, se habla. Pero yo creo que solo puede tener significado hablar del populismo siendo hay un estilo más bien populachero de vinculación. Por lo tanto, tiene una connotación negativa, por eso yo no utilizo esa categoría. Porque realmente estamos ante instancias que debemos hablar con absoluta claridad. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Me parece que hay una conjunción de elementos antiguos y de circunstancias nuevas. Tiene algunos rasgos, obviamente, de los líderes del siglo XX,
tiene que ver con un tipo de tradición política, obviamente que su historia en el interior del peronismo lo configura dentro de una irradiación que podríamos identificar con cierta perspectiva del siglo XX, pero me parece que también hay rasgos propios que tienen que ver con las características personales de Néstor Kirchner y el modo de interpelación y lo que generó, que lo colocan, digamos, en el interior de un liderazgo que tiene algunos rasgos más propios de esta época, sobre todo aquello que generó en ciertos espacios juveniles que no son referencias, que no pueden ser referidos a tramas ideológicas o a rasgos propios de los liderazgos del siglo XX, sino que más bien están vinculados a ciertas características, yo diría, corporal simbólicas, incluso, si valdría esta definición. Ricardo Forster es filósofo, integra Carta Abierta. Que tiene que ver con la informalidad, que tiene que ver con la ruptura de las pautas establecidas, que tiene que ver con el salirse de cierto formato o de ciertas reglas, de romper el protocolo, de generar una proximidad, una cercanía, una suerte de intercambio que habilita inmediatamente el tuteo, se tenga la edad que se tenga. En esa perspectiva me parece que Néstor Kirchner incorpora la tradición, sin duda, de una figura que tiene rasgos carismáticos y que bebe de la tradición de esos líderes que se ofrecen como parte del mundo popular, pero que a su vez le agrega estos otros rasgos. Estamos presentando una producción sobre líderes con Coqui y Luis Pablo Gininger. Luispa. Sí, la década del 90 hizo creer a muchos que el modelo tradicional de líder había cambiado para siempre. Con la masificación de los medios de comunicación pareció que la ideología pasaba a un segundo lugar y la política en el territorio y en la plaza era desplazada por la forma en la que el dirigente se desenvolvía frente a los medios. De hecho, se inventa o se populariza lo que se conoce como marketing político. Bueno, Menem, por ejemplo, ¿no? Era un clásico líder de los 90, claro, él los códigos. Sí, conocía los códigos de los medios y no importaba si se confundía o no de discurso. El tema era buena imagen, sonreír y bromear frente a cámara y síntesis del discurso. Esas eran las claves principales.